Mujer Radiante presenta Espacio Profesional. Una hora en la que Ana Lisbeth Rivera compartirá contigo herramientas, estrategias, experiencias y conocimientos que te permitirán disfrutar de tu vida laboral. Ahora inicia Espacio Profesional. Bienvenidos a Espacio Profesional, soy Ana Lisbeth Rivera y me da mucho gusto que nos acompañen. Dentro de las empresas conocemos a nuestros compañeros en el lugar de trabajo, pero en muchas ocasiones no sabemos qué hay detrás de ellos, cuáles son sus inquietudes, sus problemas, o inclusive si tienen alguna situación que pueda afectar su desempeño y forma de comportarse en el trabajo. En el programa del día de hoy, hablaremos de cómo los trastornos de la alimentación pueden afectar mi desempeño laboral, buscando con este tema brindar información a quienes lo padecen y empatizar a aquellas personas que están con personas que tengan estos trastornos para que pues puedan abordarlo de una mejor manera, puedan convivir con las personas que puedan tener estos trastornos de una forma empática. Y para platicar este tema nos acompaña Andrea Rionda, quien estudió Administración Hotelera y se formó como psicoterapeuta. Es maestra de yoga certificada, especializada en yoga contra adicciones, trastornos alimenticios y estrés, técnicas de respiración para el manejo de la ansiedad. Ha publicado artículos sobre trastornos de la alimentación, autora del cuento Mi romance con Mía, y pues aquí nos trajo su libro La bulímica perfecta, en donde cuenta su experiencia. Además, ella también ha dado conferencias de trastornos de la alimentación y bueno, está en toda esta parte de la prevención. Bienvenida, Andrea, muchas gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias a ti, Ana, y bueno, encantada de estar aquí hablando y pudiendo hablar de este tema que muchas veces se vive oculto, se vive sin hablarlo, ¿no? Una manera de sanar es expresando. Y bueno, y como dices tú, hablando de trastornos de la alimentación, hay quienes llegamos como a un punto muy, muy fuerte donde ya es notorio y se detectan, pero hay una tendencia muy grande a que, y es muy triste porque pues en encuestas tanto en Inglaterra como en España, en México no hablo de ellas porque no se han hecho este tipo de encuestas, pero el 90% de las mujeres adolescentes se sienten avergonzadas de su propio cuerpo. Entonces esto es terrible, estamos viviendo como una epidemia acerca de la no aceptación y todo empieza por ahí y se puede desencadenar en lo que como dices tú son los trastornos de la alimentación que nos afectan en todo sentido. Ay, es un tema muy interesante que vamos a abordar el día de hoy y platícanos pues primero qué es esto, ¿no? ¿Qué son los trastornos de la alimentación? Pues mira, Ana, pensé te iba a traer una definición, pero creo que lo más importante, o sea, la definición científica está en un manual de diagnóstico de los trastornos mentales que se llama el DSM. La última versión es el 5. Ahí viene citado paso por paso lo que es cada trastorno y las características que tiene. Pero yo estudié psicología y cuando estaba yo en la clase de patología, yo aún teniendo el trastorno y provocándome el vómito y con conductas compensatorias muy fuertes, me sentí que eso no era yo. Entonces, como que te quiero hablar más bien de cómo se viven, o sea, de cómo se sienten, cómo lo sentí yo, cómo lo padecí yo y también de cómo me han narrado, porque doy terapias para gente que tiene trastornos de la alimentación, cómo lo viven. Y bueno, y la primera característica de esto es no sentirte válida, no sentirte que vales lo suficiente. Y esto es bien fuerte porque tal cual eres, no sientes que mereces, no te sientes merecedora ni de un mayor empleo, ni de una promoción, ni de amistades, ni de amor. Entonces te sientes como que te vas colando por la vida y que tienes que cambiar absolutamente, tienes que transformarte para realmente poder ser merecedora de todo esto, de todo lo que ansías, ¿no? Entonces este es como el eje principal.
El segundo eje es el reconocimiento. Es como tu reconocimiento propio no importa. O sea, necesitas ser validada por lo externo, por los demás. Entonces esto pues es un poquito contradictorio porque pues tú puedes ver personas súper eficientes, ¿no? Tendemos a tener un alto estándar de perfección, pero a la vez tú eres tu peor juez. Entonces nada de lo que hagas va a ser suficiente. Y ahí empiezas a caer, y cuando ya empieza a haber una patología es cuando notamos que estamos haciendo conductas que nos dañan por alcanzar algo, por alcanzar un reconocimiento, por alcanzar este peso ideal. Y también al mismo tiempo hay un gran sentimiento de vacío, y yo creo que esto surge de traicionarte a ti misma, de no poder como hablar, expresar. Y también digo, porque hay estas dos tendencias, hay trastornos que nos llevan a la restricción y hay otros trastornos que nos llevan al no poder frenarnos con la comida. Entonces hay esta tendencia de no poder lidiar con mis emociones y de recurrir constantemente como al alimento como algo que te protege, que te da como que te blinda, como que te ayuda como a salir adelante. Se pierden también esta conexión con lo que son nuestras señales de hambre y saciedad. Entonces ya no se tiene claro lo que necesito comer, lo que yo necesito para mi cuerpo, y vivimos como un poquito perdidas tratando pues de lograr el reconocimiento con algo que finalmente nos va dejando más vacías cada vez, ¿no? Entonces, pues es algo bien complejo. O sea, te llena, digamos, físicamente, pero en ti, en tu forma de ser, sientes todavía el vacío, ¿no? Por más que llenes y llenes tu estómago, ¿no? Sí, y al contrario, aparte digo eso, qué bueno que lo mencionas, porque pues generan también todas estas conductas una sensación de culpa enorme, ¿no? Es como pues el sentirte sin control de lo que estás ingiriendo, de tu manera de comer, por ejemplo, en el trastorno de atracón y también en la bulimia, donde hay atracones, y también en todas. Si quieres, ahorita citamos los diferentes trastornos de la alimentación, pero hacen que nos sintamos también como por una parte queremos ser como muy perfectas, igual somos muy eficientes en el trabajo, pero por otra parte yo en mi vida no puedo controlar lo que como, o trato de controlarlo tanto que de repente se me sale de control, o llego a un momento de restricción tal que esto me empieza a afectar en todos sentidos, física, emocional y mentalmente. Ahorita que lo mencionas, pues es algo muy común, la verdad. Yo creo que a quien no nos ha pasado de repente en un momento de mucha tensión, de mucha ansiedad, pues agarrar y tener ahí un atracón, ¿no? Claro. Y bueno, y creo que es importante ver, o sea, nuestra relación con la comida. Y bueno, pues piensa en la imagen de un bebé. O sea, un bebé, la comida, este primer contacto con su madre, no es únicamente un alimento, es el calor, es el sostén, es la protección. Entonces, y también decir que se vale de repente sentirte vulnerable y prepararte un chocolatito caliente. Eso no pasa. O un caldito de pollo, ¿no? O sea, el problema llega cuando ya es como la única herramienta que tenemos y recurrimos constantemente a eso y ya no perdemos como el contacto con lo que realmente necesitamos. Oye, ahorita que estás mencionando esta parte, pues yo creo que cada uno de nosotros está recordando ciertas cosas, ¿no? Que de repente a lo mejor cuando te sientes triste tienes ahí una comida que es como el chocolate, ¿no? El agarrar y hacerte un chocolate caliente, o cuando estás muy estresado o irritado quieres chilito o quieres papas y sucede esto, ¿no? Yo creo que es parte cotidiana, pero como dices, cuando ya es algo que pues ya se vuelve fuera de control, ¿no? O sea, que una vez o dos veces puede ser, pero cuando ya es muy repetitivo, yo creo que ahí es cuando decimos, ay,
hay un foquito rojo, ¿no? Pero, ¿qué te parece si vamos a una breve pausa y ya regresando nos platicas un poco más? Porque la verdad yo ya estoy muy interesada en esto. Esto es Espacio Profesional, regresamos, vamos a una breve pausa. Pues muy bien, regresamos a Espacio Profesional, estamos platicando con Andrea de un tema muy interesante y estamos viendo cómo los trastornos de la alimentación pueden afectar nuestro desempeño laboral, pero nos estaba comentando cómo son esos trastornos, cómo los detecto, ¿cuáles son, Andrea? Pues sí, mira, y eso también hay muchas ideas fijas de lo que son, ¿no? Por ejemplo, y es algo que nos hace difícil detectarnos, es que cuando Ana, tú cuando piensas en un trastorno de la alimentación, ¿en qué piensas? Ay, en comer en exceso, no sé, en un atracón, la verdad. Pues mira, esto es raro, o sea, está bien, claro, y sí, de hecho es lo que más hay, pero cuando tú buscas trastornos de la alimentación, por ejemplo, en Google, lo que más te aparece es chicas... ¿Anorexia? Eso. Aunque es el menos común, pero es el de la imagen de una chica pues que no tiene el peso suficiente, que está en un peso extremadamente bajo, ¿no? Entonces, y siendo que esta es el padecimiento menos común. Sí es el más peligroso, pero es el menos común. Lo más común es, como dices tú, esta parte de comer en exceso, sí, de atracones. Entonces tenemos esta parte donde nada más el 6% de quien padece trastornos de la alimentación está abajo de su peso. Y esto hace que te cueste trabajo darte cuenta que estás con esto, porque aparte hay una vergüenza de decir, oye, estoy rellenita y tengo un trastorno de la alimentación, o sea, ni siquiera lo estoy haciendo bien, se supone que... O luego piensan que porque estás rellenita estás saludable, ¿no? Que si estás en los huesos es que estás enferma y pues no es así, ¿no? Sí, hay toda una serie de estereotipos bien complejos que aparte entre mayores vacíos emocionales tengamos, más queremos llegar a esos estereotipos de belleza impuestos, ¿no? Entonces es más la lucha por querer ahí. Pero hablando de trastornos de la alimentación, es importante saber que no es algo que simplemente a veces se pueden estar generando desde muy chiquitas, pero el 95% de los trastornos de la alimentación viene después de dietas extremas. Y esto a mí se me hace algo esencial y súper importante porque no es algo que de repente te pase, sino son cosas que te vas generando tú, con ayunos, con dietas restrictivas. Entonces es bien importante saber que las dietas no es un medio para la salud, o sea, hay que ver qué tipo de dietas, pero las dietas extremas te desbalancean. Y cuando tú llevas, aparte, ¿qué es lo que pasa con una dieta? Con una dieta tú estás diciendo, mi mente sabe mejor que mi cuerpo lo que va a necesitar y ahora vamos a seguir este plan. Entonces empiezas a hacer algo que es muy peligroso, que es ignorar a tu sabiduría interna, a tus señales de hambre, ¿no? Empiezas a negar todos estos sentimientos como, igual digo, no sé si te acuerdas tú de haber estado en alguna dieta. Claro que sí, más cuando estás, por ejemplo, ya en la universidad, que te quieres ver bien, o cuando sales a trabajar, que cambia totalmente tu alimentación y el ambiente y quieres lucir bien. Sí, hay muchísimas, ¿no? Esa de que pura grasa o que de repente... Hay gente que come pura lechuga, o la del kiwi, ¿no? Esa nunca me tocó, pero no, sí. Comes todo menos kiwi. Pues sí, pero también lo que pasa es esta ansiedad también que se empieza a generar por querer consumir lo que está prohibido. Y fui la reina de las dietas y por eso caí en esto, es estos domingos de atracón, de decir, ahora sí voy a comer, como si el comer ese día te hiciera que ya llenaras el tanque de gasolina y no lo necesitaras ya en un mes.
Y entonces también empiezas a hacer algo que es súper nocivo, que es lo que, como de los puntos de alarma, es de ver alimentos buenos y alimentos malos, o alimentos permitidos y alimentos no permitidos, ¿no? Como dices tú, igual y el kiwi está permitido, o de hecho hay dietas de chicharrón de cerdo, ¿no? Pero entonces sí, la dieta es, que diga, la fruta es lo prohibido. Entonces empiezas a esquematizar todos estos alimentos como buenos y malos y empiezas a tener patrones disfuncionales de alimentación porque te quieres restringir demasiado, y luego lo que nosotros consideramos como falta de voluntad, como el no ser disciplinadas, no ser cumplidas, que es cuando de repente viene esta parte donde sientes que ya no puedes parar de comer. Alerta, es nuestra parte sana que nos está diciendo: necesito alimento. Nuestro cuerpo es bien sabio y sabe perfectamente lo que necesita. Y cuando empezamos a ignorar estas señales es cuando nos empezamos a perder en este camino. Ay, ahorita que estás mencionando esta parte, es muy cierto, ¿no? De repente dejamos de escuchar al cuerpo y queremos con la mente controlar lo que el cuerpo nos está diciendo. Y cuando no tenemos hambre, comemos de más. Y cuando tenemos hambre, dejamos que nos quedemos hasta con más hambre, ¿no? Y genera más ansiedad en nosotros. Y ahí es cuando distorsionamos todo. Sí, y de hecho si tú ves a los niños, o sea, los niños de repente... O sea, un niño que se le ha respetado su parte intuitiva, es más, tú ve un bebé. O sea, un bebé puede llorar, tener hambre y luego por más que le pegues el pecho o le des la mamila, la rechaza. O sea, tiene esta parte de conexión donde dice: aquí fue suficiente, no necesito más. Y ojalá pudiéramos respetar eso, pero era algo que estamos platicando ahorita fuera de cabina, que es muy interesante también la parte familiar, de cómo se induce, cómo se da el alimento, ¿no? Y de como mamás, por una parte al principio cuando son bebés nos da como pánico, ¿no? Que estén desnutridos, entonces igual y el bebé rechaza la mamila, pero tú le quieres seguir dando. Y luego está esta parte también donde sabemos que vivimos en una sociedad, y tú que hablando de temas de empresas donde hay, ahorita en los medios y en las redes sociales se habla mucho de la gordofobia, no sé si has escuchado este término. Sí, de esa parte como de rechazo hacia pues personas que tengan o alguna predisposición o algún prejuicio respecto a las personas que tengan esta imagen, ¿no? Sí, se rechaza los cuerpos grandes cuando somos una población, somos una cultura. El pueblo mexicano, pues ahorita estamos tendiendo a tener pues gente que tiene pesos corporales mayores a los que en teoría es normal, que habría que ver también ese lo que se considera normal, pero también hay muchísima discriminación para entrar a trabajos a las personas que tienen un exceso de peso o un cuerpo grande. Entonces sabemos esto tanto en la parte laboral también como en la parte emocional o de encontrar una pareja, ¿no? ¿Cuántas veces es el prototipo ideal de belleza es esta mujer de curvas o esta mujer muy delgada, ¿no? Entonces el no tener este estereotipo nos lleva a tratar de generar de llegar como sea a tener esta imagen para poder tener un buen trabajo, para poder tener una pareja, para poder ser aceptada. Y esto es lo que nos lleva a estas conductas de riesgo. Hablamos de, por ejemplo, ¿cuáles serían conductas de riesgo? Serían pues dietas extremas, dietas demasiado restrictivas, serían el hacer ayunos, que aparte está muy normalizado. O sea, escuchamos acerca de los detox o esto como si fuera algo que nos fuera a generar salud, pero hay que tener mucho ojo de que realmente, como te decía, estás bloqueando tus señales de sabiduría, ¿no? Otro es hacer ejercicio en exceso. El ejercicio es bueno, pero cuando ya tu meta es bajar calorías y no importa si te está gritando tu pie que está lastimado y tú sigues con eso es una señal de alarma. Y bueno, y también otra señal de alarma es pues el ya empezar a consumir, por ejemplo, laxantes, diuréticos o autoprovocarte el vómito para
para tratar de reducir, que aparte el organismo es muy sabio y me gusta tocar este punto, aunque yo sé que a veces no se habla, pero es que entre más conductas compensatorias tengas, tu cuerpo lo recibe como estamos viviendo una hambruna, alarma, entonces tu metabolismo se alenta, tu metabolismo empieza a generar más señales de hambre y empieza a alentarse, a decir estamos. Y eso también es lo que pasa, haces una dieta y luego el 95% de las personas vuelve a ganar el peso y un poquito más, porque lo que tú estás transmitiendo es que va a haber carencias. Sí, es cierto. Cuando mencionabas esta parte, por ejemplo, del ayuno, hasta lo ven bien, ¿no? Cuando comes de más, te dicen, no, estás comiendo de más, ¿no? No, ya, mejor no comas. Y empiezas a hacer que tu cuerpo diga, oye, ¿qué está sucediendo conmigo? O sea, primero me das comida, luego no me das. O lo que decías, de repente ya estamos satisfechos, pero no, queremos seguir comiendo porque pensamos que ya mañana no vamos a comer, ¿no? El típico fin de semana de, no, hoy sí como todo lo que quiera y ya el lunes me pongo a dieta, ¿no? Sí, es cierto. Este tipo de conductas yo creo que a todos nos ha pasado, y esto que mencionaba son los focos rojos en los que tenemos que poner atención, porque si no, después se nos puede complicar y pues ya no solamente es hacer eso, sino que nos va a afectar otras partes de nuestra salud, ¿no es así? Exactamente. Sí, nos repercute en todas las áreas de nuestra vida. Como puede ser pues el trabajo, cosa que vamos a tratar en este tercer bloque. Vamos a platicar de cómo ya todo esto nos empieza a afectar en nuestro trabajo. Pero antes de que platiquemos eso, esto es Espacio Profesional. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden escribir al 777-610-0035. Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional y estamos platicando sobre los trastornos de la alimentación, cómo afecta nuestro desempeño laboral con Andrea Arrionda. Y platícanos cómo pues todo esto puede llegar a afectarnos en el desempeño laboral, pero no solamente a las mujeres, ¿no? También a los hombres. Sí, Ana, de hecho, bueno, son los trastornos de la alimentación, en su mayoría se dan en mujeres, pero cada vez está siendo más frecuente el que se den en hombres. Entonces, es algo que también no se excluye y es bien importante mencionar. Y también algo importante es que ahorita en tiempos de pandemia es algo que se ha incrementado muchísimo. Entonces, pues empecemos, si quieres, a platicar un poquito cómo es esto. Bueno, te quiero platicar un estudio que se hizo. Lo pueden checar en YouTube, ahí vienen todos los detalles, pero bueno, en grandes términos se hizo un estudio científico en la época de los 50 para ver qué pasaba con la hambruna, ¿no? ¿Qué pasaba si disminuías las calorías fuertemente? Y se tomó un grupo de militares americanos, que eran todos muy sanos, y se les empezó a disminuir las calorías, ¿no? Pues empezaron a presentar ansiedad, depresión, insomnio, no poder dormir, y luego empezaron a alterar su manera de comer, empezaron a tener atracones, empezaron a no poder dejar de pensar en comida. Esto lo quiero mencionar porque muchas veces se piensa que es como el trastorno que llega, ¿no? Y este trastorno trae todas estas implicaciones físicas y emocionales, pero cuando ves los resultados de este estudio te das cuenta que el hecho de nosotros llevarnos a una alimentación demasiado restrictiva nos va a ocasionar este tipo de malestares, de padecimientos, como son la ansiedad, la depresión, el insomnio, el pensar fijamente en algo, la falta de concentración, Ana, que esto es como algo que nos afecta mucho laboralmente. De hecho, pues te voy a decir cómo a mí me afectó en lo laboral el tener un trastorno de la alimentación. Te afecta en que no tienes energía, ¿no? Pues obviamente, si tú estás siguiendo una dieta demasiado restrictiva, no le estás dando gasolina a tu coche, que es tu cuerpo, que eres tú. Entonces, pues tienes energía baja, pero también tus hormonas empiezan a secretar
extra para poderte dar esta vitalidad que necesitarías para sobrevivir. Entonces tienes episodios donde no te puedes levantar y de repente episodios donde estás muy alterada y muy frenética por eso. En la parte emocional también hay un sentido de insuficiencia, que esto es lo que genera, pero estas conductas lo incrementan. Entonces esto en la parte laboral pues nos hace que no nos sintamos competentes. Hay una gran parte de las personas que padecen estos padecimientos que sobretrabajan, como lo que se llama workaholics, ¿no? Sí. Porque hay esta parte de perfección que tú quieres llegar a algo, pero también empieza a haber esta parte de los olvidos, porque ¿tú sabes con qué trabaja nuestro cerebro? Sí, pues necesita ahí energía, ¿no? Calorías que le metas. Exacto, y nuestro cerebro es grasa, por ejemplo. Entonces yo había dicho que las grasas era lo peor que podía yo consumir. Entonces, si tú no estás teniendo este consumo, ¿no? Tanto de carbohidratos, que de hecho el comer un carbohidrato, como platicábamos, a veces también tu cuerpo te lo pide porque genera sensaciones de bienestar y de tranquilidad en ti. Entonces, si tú no te lo permites, empiezas a estar alterado. Entonces, empiezas a tener poca paciencia, ¿no? Entonces, si estás en servicio al público, no, olvídalo. Sí, es cierto, la verdad que tu comportamiento, ¿no? Hacia las demás personas, pues se ve afectado también. Exacto, pierdes paciencia, tolerancia, concentración, energía, te fatigas, ¿no? Y aparte está esta parte donde conforme va avanzando el trastorno, se va como secuestrando, va secuestrando tu mente y tus emociones. Entonces, en lugar de poder estar enfocada en el trabajo que tienes que entregar, estás enfocada en ¿cuándo es tu próxima comida? Porque pues eso es lo que nos dice, ¿no? Sí es cierto, la verdad. O en la culpa de que en la mañana comiste algo que no deberías de haber comido. Entonces, en serio, esto nos va secuestrando y nos va volviendo, aunque queremos ser súper eficientes para dar, para ser reconocidos, nos va volviendo cada vez más ineficientes y pues nos va llevando a un nivel de cansancio tremendo porque estamos tratando de dar de más, ¿no? Y en la parte de tus relaciones, en la parte social con tus compañeros de trabajo, ¿no? Si estás así, luego ni quieres ir a comer con ellos, ni convivir con las personas de a tu alrededor, porque hasta te puede dar vergüenza que te vean comer o inclusive a lo mejor no comes eso, no sé, en esa parte también te llega a afectar, ¿no es así? Claro, exactamente, porque hay vergüenza, ¿no? Hay vergüenza acerca de que yo siento que mi relación con la comida no está siendo adecuada. Entonces me puedo castigar por una parte de decir, ya comí suficiente en la mañana, entonces rechazo todo tipo de reuniones, de oportunidades de sociabilizar, de estar como en equipo, y también me escondo. El hecho de comer a escondidas es una parte de que ahí hay algo que no está bien. Y lo que nos ha pasado mucho es ahorita que en tiempo de pandemia, cuando hay miedo, cuando hay ansiedad, muchos recurrimos a esto. Entonces, y como no hay horarios fijos, se desatan por una parte estos comportamientos donde tengo acceso a la comida todo el tiempo, y aparte lo que decías tú, las redes sociales nos dan esta imagen de prototipos de belleza, de prototipos de éxito en cuestión laboral, de lo que debería de ser alguien exitosa, y cuando no vemos que cuadramos, pues vienen todo este tipo de castigos y de conductas obsesivas. La ejecutiva, ¿no? Toda el cuerpo perfecto, el trabajo perfecto y aspiraciones que ni siquiera tienen que ver a lo mejor con lo que realmente queremos nosotros para nuestra vida, ¿no? Exacto, sí, es así como esta ejecutiva que hace absolutamente todo lo que tiene que hacer, come absolutamente todo lo que hay en su dieta, en el menú. Entonces hay esta sensación de ineficacia y de no sentirnos bien con nosotros cuando nosotros no podemos seguir estas dietas, que muchas veces estas dietas que nos promueven en las redes son inalcanzables. Tenemos que empezar a escucharnos a nosotros. Y por ejemplo, ahorita que mencionabas esto de los workahólicos o de la gente que se la pasa trabajando,
también puede llegar a tener un trastorno el que pues te comprometas tanto con estar haciendo actividades que no te des el espacio ni para comer, ni para descansar o para comer cosas que ni siquiera son nutritivas, ¿no? Exacto, sí, porque pasa esta parte donde como no te estás nutriendo adecuadamente, de repente llegan los excesos, ¿no? O donde todo el tiempo necesites estar comiendo para saciar esta inseguridad emocional. Entonces, el hecho de que te decía yo que no te sientes suficiente es como algo clave para detectar que algo está empezando a estar mal ahí, porque tú sientes que aún con una promoción, aún aunque te asciendan, estás como haciendo trampa, porque realmente tú no lo mereces. Entonces empiezas a compensar y a hacer de más. Entonces es muy triste, pero los trastornos de la alimentación hacen que no vivas tu vida plenamente. Sientes que tienes que dar de más, sientes que no es suficiente lo que eres, que te tienen que reconocer los demás para que seas valiosa, pero al mismo tiempo, si el reconocimiento no viene de adentro, no te sientes bien y no te das espacios, como hablábamos también de esta parte de disfrutar mi cuerpo, de disfrutar mi sexualidad, de disfrutar a las amistades. Se vuelve tan absorbente lo que yo tengo que lograr conmigo misma que empiezas a evadir y a recortar todas estas actividades y cosas que nos hacen disfrutar cada momento de nuestra vida. Y ahorita que estabas hablando de esta parte de no sentirte suficiente, Andrea, se me vino como a la mente, ¿no? No sé si se pudiera más o menos comparar o hacer esta parte, ¿no? De repente cuando sentimos ese vacío, puede ser que queramos llenarlo con comida, ¿no? Pero en el trabajo a lo mejor si no lo queremos llenar con comida, lo llenamos con trabajo, ¿no? O sea, nos volvemos como a los excesos, ya sea de estar súper satisfecho y de llenarte o de no tenerlo, ¿no? ¿Puede darse esos casos? O sea, ¿es como un patrón, algo así? Ah, no, totalmente. O sea, es como yo lo comparo, cuando yo me restringía la comida, me restringía mis experiencias de vida, restringía a dónde podía yo llegar laboralmente, restringía que el que yo pudiera tener como amigos. O sea, es esta parte donde tú sientes que no mereces, entonces te restringes en todos los sentidos. Y también pasa lo contrario, tengo que dar de más, entonces doy de más en el trabajo, entonces no pongo límites, entonces permito que mi pareja me pida cosas que yo no quiero dar, que me sobreexijan. Yo doy todo el tiempo, no porque quiera yo dar, sino porque siento que eso es necesario que yo lo haga porque no me siento suficiente. Entonces, lo que pasa en tu mesa, si tú ves a alguien comer, sí, es como estás viendo reflejado como es en la vida. O sea, entonces se proyecta en toda la parte de tu vida, ¿no es así? A lo mejor nos damos cuenta con el trastorno, pero tiene algo más profundo, ¿no? Y si si llegamos a encontrarle el hilo de ese trastorno, pues también se resuelven muchas cosas alrededor de nosotros. Exacto. Y bueno, también es importante que veamos, ¿no? O sea, estamos platicando de un problema muy grande que es el hecho de no estar conformes con nuestro cuerpo, de tener como cierto miedo a ciertos alimentos. Esos son como señales, pero no es un trastorno como tal. Ya cuando empieza a haber un trastorno, esto se va metiendo y arraigando muchísimo en nuestra vida al grado que pues ya no podamos vivir sin atracones, sin restringirnos, que eso se vuelve como el clave y el punto y el centro de nuestra vida, ¿no? Entonces, sí es importante empezar a ver todos los puntos que nos pueden llevar ahí, pero darnos cuenta que no todos los que comemos emocionalmente o no todos los que de repente no es normal tener un mal día y no estar como muy a gusto con tu cuerpo. Entonces, eso es algo que padecemos todos. Lo que se me hace muy interesante es ver que hay un camino de riesgo. Pues vamos. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional. Y nos quedamos con esta parte de que, bueno, ya cuando se llega a un extremo, pues eso nos puede afectar. Pero ¿cómo podemos prevenir estos trastornos? ¿Cómo podemos tratar este trastorno cuando ya se vuelve algo que pues nos impide hacer cosas o funcionar en nuestra vida? Exacto. Bueno, pues la prevención es esencial porque es muy fuerte, pero ya que se tiene un trastorno, por ejemplo, de 100 personas que tienen bulimia, 33% de ellas va a volver a recaer
o sea, nunca va a poder salir de esto. Otro 33% va a estar bien un tiempo y luego va a recaer, va a volver a estar bien, va a volver a recaer. Y otro 33% sí va a poder salir. Entonces se habla de este tipo de trastornos como trastornos crónicos. O sea, es como un chip que ya que lo tuviste, ya que se arraigó, es bien complejo salir de esto. Entonces, pues, ¿cómo lo podemos prevenir? Pues me parece maravilloso, ahora sí que estamos previniendo, Ana. Sí, pues es lo fundamental, ¿no? ¿Para qué llegar a pasar esa línea, no? Exacto, hablarlo, no esquematizar de que tienen que ser de X o tal manera. Algo muy importante de lo que hablábamos también es esta parte de la alimentación se va gestando desde nuestros primeros días, horas de vida, y el entorno familiar es muy, muy importante. Entonces, hablábamos de esta parte de que como mamás es bien importante sentir que nutrimos adecuadamente a nuestros bebés. Pero también cuando hay una mamá, y lo digo por mí, porque le estaba ya contando a Ana que yo con pues todas estas inseguridades que tenía yo desde antes, y por eso me encajó perfecto el trastorno de la alimentación, pero con todas estas inseguridades, pues me da mucha inseguridad no nutrir adecuadamente, aparte de que es algo bien fuerte, Ana, pero yo realmente me di cuenta que tenía un trastorno cuando me embaracé. O sea, porque yo siempre pensé que yo lo podía dejar mañana. Hoy no pude, es así como la dieta. Hoy no pude con la dieta, pero la empiezo mañana. Entonces yo pensaba que el día, o sea, hoy ya no pude, pero ya cuando tengo una verdadera razón que me va a hacer que yo frene esto, lo voy a frenar, no tengo problema. Pero no es cierto, porque desgraciadamente nuestro cuerpo se acostumbra, nuestras hormonas se desbalancean, incluso nuestro sistema digestivo se atrofia. Entonces ya no puedes comer adecuadamente y por eso es bien importante prevenirlo. Entonces hablábamos, por ejemplo, de lo que es la casa, de lo que es el hogar, y ahí te decía yo que yo, por ejemplo, sobrealimentaba a mi hija porque tenía miedo que no estuviera suficientemente nutrida. Y luego me pasaba lo contrario, ya que mi hija, de hecho, me regañó el pediatra de que a los 6 meses ya estaba gordita, ¿no? Entonces me pasó lo contrario. Entonces me volví una mamá muy estricta donde ya no permitía, por ejemplo, carbohidratos. Y un día me hablan del kinder y me dicen, oiga señora, es que su hija es violenta. Y fui al kinder a ver qué estaba pasando, y lo que pasa es que mi hija, que amaba los carbohidratos, atacaba a los niños que tenían sándwich de cajeta y de Nutella. Yo también hubiera ido por ese sándwich. Entonces es el ver, el poder respetar como papás el instinto de los hijos, ¿no? Este instinto que les hace, como platicábamos, de repente comer de nuestro pecho, de repente ya decir que no, de un día no tener hambre y otro día tener mucha hambre, empezar a respetar eso y empezar a respetar también nuestra cultura y nuestra raza. O sea, a nosotros nos pasan en las redes estereotipo de mujeres de no nórdicas, o sea, no somos nórdicas, no medimos eso, ni tenemos ese metabolismo. Esa altura, ¿no? Y nuestro cuerpo es nuestro vehículo, o sea, entre mejor estemos con él, más vamos a poder experimentar placer, vivencias, vida, dar, gozar. Entonces, tenemos absolutamente que cambiar esta visión del cuerpo como algo únicamente estético, como esta estatua fría, dura, que tiene que llegar a una forma, a algo dinámico que nos causa placer, gozo, que da vida, que se transforma. Ver todas estas, cuando tú ves un bebé recién nacido, ves sus manos, dices, no puedo creer la maravilla que hay aquí, cómo se está gestando toda esta vida, toda, ¿no? O sea, lo ves florecer, lo ves vivir, lo ves radiar, y cuando nos vemos al espejo, ¿cómo somos de duros? Nos juzgamos, no podemos ver más que la lonjita y empezar a castigarnos a nosotros mismos. Entonces tenemos absolutamente que, para prevenir esto, empezar a cambiar estos esquemas, empezar a ser más estrictos en cuanto a esta parte que hablábamos de la gordofobia, de no juzgar los cuerpos de los demás, de no opinar.
este tipo de comentarios acerca de te ves mejor porque hiciste dieta y tal, quitarlos, porque creemos que quedamos bien, ¿no? Pero pues no sabemos cómo repercute en el otro. Exactamente, y fue a mí lo que me pasó. O sea, yo era una niña que tuve carencias infantiles y en el momento que logro adelgazar, todo el mundo, oye, qué linda, te ves preciosa, qué sana estás, cuando no sabían todas las cosas insanas que estaba yo haciendo atrás de esto para lograr este ideal, lo refuerza. Entonces hace que esto es algo de lo que no quieras salir porque estás logrando un reconocimiento que nunca habías tenido en tu vida. Entonces hay que ser como muy cuidadosos cómo nos relacionamos con el peso, acerca de nuestras opiniones, acerca de los demás. Y bueno, y también te quiero platicar, Ana, pues que yo, en base a esto, pues porque fue algo que yo viví pues en secreto y encontré muy pocas fuentes de ayuda en mi época. Ahorita creo que ya cada vez se abre más y hay más, sí. Pero decidí escribir, bueno, mi libro que se llama La Bulímica Perfecta, que lo pueden encontrar en Gandhi, en el sótano, con impresión, bueno, ahí lo piden y les llega, o en mis redes. Tengo unas redes en Instagram que se llaman Sanando TCAs. TCA son trastornos de la conducta alimentaria, y ahí me pueden escribir cualquier cosa. Tengo cuestionarios como para que se den cuenta. O sea, es normal que todos sintamos que alguna vez nos excedimos en la comida, o que también queramos estar más delgados y pensemos que de esta manera pues vamos a lograr más cosas, y pues sí pasa, ¿no? Sí pasa que cuando logras adelgazar o bajar de peso, pues te dan como más reconocimiento, pero es un reconocimiento que no es del centro. Si te estás traicionando a ti misma, es algo que realmente no te va a llenar ni te va a hacer sentir lo que tú crees que te va a hacer sentir. Es un reconocimiento momentáneo, ¿no? Digamos que ahí lo sientes, pero después llega otra vez el mismo vacío porque viene de fuera, no de dentro. Exacto, es como con esta imagen querer llenar este vacío. Entonces lo que sientes, porque digo, yo sí llegué a estar bastante delgada, y aparte sabes que no hay límite. O sea, tú piensas que en ese peso vas a ser feliz, en ese peso vas a ser reconocida, y ya que lo tienes, pues igual, y me entiendes, te hacen un comentario, pero luego alguien ya no te lo dice, entonces no es suficiente y puede haber la tendencia a seguir hasta que se vuelve un exceso y empiezas a atentar muy fuerte contra tu salud y contra tu cuerpo. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de cuando cruzamos la línea, no? Porque como lo mencionábamos aquí, de repente todos podemos tener o los atracones o que vamos a hacer dieta, ¿no? Y esa parte que se podría decir que todavía entra dentro de la parte normal, por así decir. Pero cuando ya cruzas esa línea, ¿cómo te das cuenta de que ya realmente estás metido en un problema, no? Sí, es que es algo bien sutil. Es algo bien sutil, como mencionábamos, que va como poquito a poco avanzando, y al mismo tiempo no te vas dando cuenta, ¿no? O sea, como te decía yo pensaba que el día de mañana podía yo cambiar esto, porque es muy difícil darte cuenta que es algo que tú vas ocasionando. Son conductas que tú vas decidiendo día con día lo que te lleva a esto. O sea, no es como una gripa que de repente tú no puedes controlar que tengas flujo nasal. Aquí es algo que dices, bueno, pues yo decido cuándo comer y cuándo no. Y es muy complejo decir, esto ya se salió de las manos, ¿no? Entonces, algo que es muy importante que mencionábamos es el perder este sentido de hambre y saciedad, el no saber ya si tengo hambre y no, que recurras constantemente a restringirte o a comer. También pasa que pues es como una anestesia, ¿no? O sea, el hecho de estar comiendo, de estar pensando todo el tiempo en comida, hace que no nos estemos dando cuenta de los problemas que están pasando alrededor. Entonces esto puede iniciar como una parte de nosotros mismos, ayudarnos a evitar o evadir un problema muy fuerte. Pero todas las hormonas que empiezas a generar ante la restricción y ante la sobrealimentación hacen que se vuelvan ciclos adictivos. Ay, pues muchísimas gracias, Andrea. Ha sido un programa muy enriquecedor. Creo que es un tema que da
pues para más, pero bueno, ya hoy se nos acaba de terminar el tiempo. Nada más nos recuerda rapidísimo cuáles son tus redes sociales. Sí, claro que sí, es Sanando TCA y mi nombre es Andrea Rionda y mi libro se llama La bulímica perfecta. Ya saben, para que lo consigan, lo lean y pues aquellas personas que quieran prevenir. Tenemos por aquí también, Andrea nos dejó un libro, entonces para que nos escriban aquí quien quiere el libro, aquí lo tenemos en Espacio Profesional, mándenos un WhatsApp al 777-610-0035 y aquí tenemos a la primera persona que nos escriba, pues le vamos a dar un libro que nos acaba de regalar Andrea. Esto es Espacio Profesional, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias Andrea nuevamente, ha sido un placer que estés aquí, a Max Salinas ahí en los controles técnicos, a Mario, yo soy Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.